vamos a tener el placer de conversar con los doctores, con el doctor Carlos Delgado y con la doctora Rosa María Romero, con la doctora Rosa María Romero, sobre este asunto que hemos estado analizando a lo largo de este encuentro Recrea, que tiene que ver con dignificar nuestra parte humana, dignificar nuestra educación en esta crisis planetaria. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a partir de un elemento que es la esperanza. ¿Hay esperanza para renovar la educación? ¿Tenemos en este sentido posibilidad todavía de crear y recrear la educación para dignificar la vida y nuestra humanidad? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Si gusta? Sí, bueno, muchas gracias. Es una pregunta, yo creo que de gran profundidad para el ser humano. Primero quisiera decir que nosotros concebimos la educación como un proceso que no cesa a lo largo de la historia de la especie humana. Es decir, no podemos ser humanos sin educación. No toda la educación es escolar. A nosotros nos ha tocado esta etapa de la vida, del mundo, en que se constituyó una institución llamada escuela a cargo de lo que se dice educación formal. Pero eso no quiere decir que hayan desaparecido otras formas de educación. Nosotros podemos reconocer que, por decir algo ya viejo, la televisión, ahora las redes sociales forman parte del proceso educativo, la iglesia forma parte del proceso educativo, desde luego el núcleo familiar forma parte del proceso educativo humano, pero no somos humanos sin educación. Eso tenemos que tenerlo muy claro para saber por qué es tan relevante nuestra actividad profesional. O sea, ser educadores profesionales nos involucra pensar lo que estamos haciendo, pensar cómo estamos ayudando a los seres humanos a humanizarse, a formar parte de esta especie, porque la educación comienza casi desde el vientre materno, o sea, cuando la vida empieza a tener capacidad de percibir el mundo, empieza a educarse a un ser humano. La escuela, entonces, tiene que pensarse como una institución de absoluta necesidad, sea la forma que tenga la escuela. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que la educación nos humaniza, tenemos que poner atención en cuál es el futuro que estamos pensando. O sea, todo proyecto educativo es un proyecto de futuro. ¿Qué futuro? El futuro de los seres humanos que están participando del proceso educativo de una sociedad. Así que la educación siempre es un proyecto que apunta a la esperanza. ¿Apunta a la esperanza de qué? De una sociedad mejor, de una vida más digna, de una posibilidad de desarrollar todo el potencial del ser humano. ¿Qué potencial? Nuestro potencial no solo biológico, sino psicológico, sensible. Con psicológico es sensible nuestro potencial de construir cultura. Así que la pregunta, ¿la educación puede dar esperanzas? Yo creo que la educación es el proceso más importante en la construcción de la esperanza humana. Y si no la concebimos así, estamos castrando la posibilidad que tiene la educación de hacernos crecer como humanos. Gracias, doctora. Parece una paradoja. En la educación nos hemos deshumanizado. ¿Cómo recuperar la esperanza, doctor? Bueno, la esperanza, como la utopía, está en el horizonte.
Nosotros hablamos de la esperanza como un destino y la educación necesita un propósito y un destino. No hay educación que no tenga un propósito y un destino. La educación humana nace de la idea de que queremos llegar a un destino, a un lugar, queremos realizar una transformación. Pero la educación que tenemos nos enfrenta a un futuro donde creemos que los seres humanos pueden ser estandarizados. Eso debe ser renovado, debe ser retirado de la agenda. No podemos seguir estandarizando los seres humanos. Reconstruimos la esperanza en la medida en que reconocemos la diversidad. Para reconocer la diversidad tenemos que hacer una recuperación de los conocimientos. ¿Los conocimientos cuáles? Bueno, los conocimientos científicos, los conocimientos tecnológicos, por supuesto, tal como se hace ahora. Pero hay que recuperar los conocimientos de la diversidad cultural de la humanidad, los conocimientos cotidianos, porque por más importante que sean los conocimientos de un tipo o de otro tipo en una actividad específica, todos desarrollamos una vida cotidiana en la cual tenemos que educar a nuestra familia, tenemos que contribuir al bienestar de nuestros familiares, de nuestros amigos. Vivimos y somos felices en ese contexto. Por tanto, la recuperación de la educación como reinvención significa, en primer lugar, reconocer que la educación humana es un invento humano, la hemos creado nosotros. Nosotros somos capaces de transformarla, nosotros somos capaces de ser responsables al transformarla. Si nos hacemos esa pregunta y la respondemos que sí, entonces hay esperanza. La esperanza la construimos nosotros y trazamos entonces un camino de transformación educativa. Ahora, ¿por qué necesitamos esa reinvención ahora? La necesitamos desde hace mucho tiempo, pero hay ahora condiciones muy especiales. En primer lugar, estamos viviendo en una crisis cultural civilizatoria que llamamos problema ambiental. Y ese problema tiene fecha. Estamos llegando al año 2030, que desde la década del 70 se estableció con mucha claridad que podría ser un año de inicio de fenómenos que no podríamos controlar. Y sin embargo, todavía no hemos logrado tener una comprensión y un pensamiento, como dice la doctora, que nos permita lidiar con la cuestión ambiental, que no es la cuestión del ambiente, es la cuestión nuestra, es una cuestión total y completamente humana, de cómo construimos al ser humano. Y a partir de ahí hay un elemento de esperanza fundamental, que es recolocar la vida en el centro de la educación. Cuando decimos varios colegas aquí, porque no es una idea mía personal ni cosa por el estilo, que debemos recolocar la vida en el centro de la educación, estamos pensando en primer lugar a recolocar los conocimientos, el lugar que tenemos en el sistema biológico, las identidades que existen, la diversidad del mundo biológico, la diversidad del mundo cultural. Estamos pensando en recuperación de conocimientos, democratización de los conocimientos, que como dice Edgar Morin, estamos carentes de una democracia cognoscitiva e informativa. ¿Qué significa eso? Que tenemos una estructura jerárquica de los conocimientos que nos impide observar, distinguir, comunicarnos con el otro, con los otros, con la diversidad. Y sin diversidad biológica, social y cultural estamos perdidos. Perderíamos entonces la esperanza. Ese es un planteamiento inicial sobre el tema de la esperanza. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Y cómo podemos establecer una nueva relación con esa educación ambiental, doctora? Tenemos que replantearnos la escuela. Replantearnos. Yo pienso personalmente que la escuela debe jugar un papel fundamental para el futuro, que es la institución que tenemos para construir comunidad, para darle sentido y significado a la vida de los docentes, de los estudiantes, de la comunidad que está alrededor de cada una de las escuelas. Una parte de la crisis de civilización que tenemos es la manera en que estamos conociendo el mundo, que es una manera mecanicista, es una herencia de pensar al mundo como un mecanismo, es una herencia de René Descartes, de Francis Bacon. Y esto tiene que ser transformado porque esta manera de pensar el mundo nos está llevando a lo que es la actual crisis de civilización, porque pensar el mundo como un mecanismo hizo que cosificáramos todo, absolutamente todo, al ser humano mismo. Y es una manera de castrar la posibilidad de vivir la vida, como ha dicho el doctor, como entes biológicos. O sea, no somos cosas, somos seres vivos.
somos parte de la vida y no nos pensamos como parte de la vida, nos pensamos como parte de un sistema productivo. La gran preocupación de los jóvenes que tienen la preocupación es cómo se insertan en el sistema productivo. No, nadie se pregunta cómo ser feliz, cómo desarrollar mis potencialidades como ser humano, cómo puedo, no hay felicidad solitaria, cómo puedo ser feliz haciendo feliz a los otros, ¿sí? Cómo puedo vivir un mundo en el desarrollo de mis aptitudes que implican la diversidad. O sea, somos diferentes, tenemos aptitudes diversas. La escuela trata de homogeneizarnos. Todos debemos aprender lo mismo, tener las mismas respuestas. Y esas respuestas ni siquiera vienen de los maestros. Las respuestas vienen dictadas desde un currículum que no es diseñado desde abajo. Entonces necesitamos comunidades vivas, comunidades no de aprendizaje solamente, sino de pensamiento, que implica aprender, enseñar, criticar, crear, imaginar. Es muy importante que la escuela permita que los estudiantes sueñen el futuro, que los maestros sueñen las posibilidades del futuro. Es la manera de recuperar la esperanza. Pero además, en esta sociedad es cada vez menos, la familia forma cada vez menos una red que nos sostenga cada uno, una red humana que nos sostenga a cada uno de nosotros. Y la escuela tiene que ser esa red que sostenga a las personas en medio de un mundo que está lleno de incertidumbres y un mundo que está lleno de amenazas, para construir comunidades que resistan estas amenazas que son reales, que estamos viviendo, que representan una emergencia grande para la humanidad, porque lo que se está poniendo en riesgo por el sistema productivo, por un capitalismo que es no solo extractivista, sino profundamente delincuencial. La única manera de resistir esa crisis es con una comunidad que sea de conocimiento, pero también de afectividad, y el espacio para construir eso es la escuela. Bueno, yo lo veo como el único espacio posible, no la escuela como está interesada en la eficiencia, en la eficacia, en las respuestas que han construido otros, sino una escuela que dé posibilidad de las preguntas que tiene cada comunidad escolar. Gracias, doctora. ¿Y qué nuevos aprendizajes deberíamos de incluir nosotros como formadores de docentes, y qué nuevos aprendizajes en ese currículum que cambie esa escuela que nos ha deshumanizado? Hay una agenda bastante abierta y en la que se necesita la colaboración de los educadores, las familias, la sociedad en su conjunto. En primer lugar, debemos estar atentos a los procesos en que estamos viviendo. Hay un proceso de desarrollo tecnológico que afecta la vida cotidiana de las personas. Las tecnologías hoy no afectan la industria solamente, no transforman la vida material, transforman nuestra comunicación humana, transforman la toma de decisiones. Si no tomamos en cuenta que esos elementos nuevos insertos en nuestra vida cotidiana generan en las personas nuevas necesidades educativas que puede que no estén sentidas todavía, pero nosotros debemos identificarlas. Hoy es más importante enseñar o aprender, es decir, enseñar a aprender. ¿Cuál es el lugar que tienen los aprendizajes en el proceso escolar, en la educación en su conjunto? ¿Qué atención le damos al aprendizaje como tal? A crear la capacidad de que la persona se formule preguntas, genere un pensamiento crítico, que busque las razones, busque causas, busque procesos, identifique la diversidad, identifique la complejidad no como la complicación, identifique la complejidad no como lo que está difícil, sino lo que está entramado, y necesito en la medida de lo posible, y solo no puedo, esa es una necesidad educativa fundamental, necesito hacerlo en colectivo, necesito coordinarme con los demás para tratar de entrarle a ese tejido y entender mejor ese tejido. Ese tejido puede ser el tejido social, puede ser el tejido psicológico, puede ser los afectos, pueden ser las problemáticas específicas de una disciplina académica, podría ser de matemática o de historia. Es decir, la forma puede ser muy diversa, pero la necesidad de reconocer en la educación la centralidad
del aprendizaje y colocar el aprendizaje como un punto central o una demanda educativa que no está satisfecha. Hoy las personas necesitan aprender para poder lidiar con el mundo en que vivan. Casi todos somos esclavos de la tecnología en el sentido en que nos hemos convertido solo en usuarios de la tecnología y dependemos totalmente o casi totalmente de lo que la tecnología nos ofrece. Necesitamos una transformación que nos permita ser críticos de la tecnología y exigirle a la tecnología lo que necesitamos de ella, no lo que una empresa determinada nos ofrece. Y esa es una función de aprendizaje fundamental. Pero la sociedad cada vez es más diversa. Hoy nuestros adolescentes, ¿dónde se socializan? No se socializan solo en la escuela local, no se socializan solo en la familia, se socializan en el mundo entero a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo vamos a tener una perspectiva cerrada ante la diversidad cultural? Pero no la propia, no solo la propia, sino a la propia historia que tenemos en nuestras culturas. Y las culturas que están cercanas y las que están lejanas, la historia misma de la humanidad, el sentirnos y entendernos como seres humanos. Ese es otro elemento importantísimo. La cooperación, desarrollar y colocar en la agenda educativa una transformación, porque todo esto no es de palabras, no es solo de ideales. Hablamos al principio del ideal y de la esperanza, que significa un ideal que recoloca la vida en el centro, pero tenemos que colocar en el centro de la escuela el estudiante. Es decir, el que está estudiando y aprendiendo debería ser el centro. Hoy el centro puede ser el currículum, puede ser determinado alineamiento social o político o una estrategia determinada, contextual, en fin. Puede haber muchos centros y esos centros nos desvían de la atención principal que debe tener el estudiante. Lo que se haga debe estar en función del estudiante. Y lo que se haga es muy importante y esa sería una necesidad educativa más. La transformación de algo fundamental en educación que se llama la actividad. Lo que hacemos en educación. Lo que hacemos en el aula, lo que hacemos en la escuela, no solo es modificar el lenguaje, modificar los currículos, es modificar la actividad educativa en su conjunto para sentirse bien en primer lugar en un aula de clase, el maestro y los estudiantes, sea una universidad, sea un posgrado, sea una escuela primaria. Esos son algunos elementos, no estoy diciendo cuáles son los elementos porque sería demasiado pretencioso, es resultado de algunas lecturas. La agenda está abierta porque tenemos la necesidad de atender cosas nuevas que están surgiendo y de las cuales todavía no somos plenamente conscientes. Entonces, cambiar la estructura también como la conocemos, de la escuela, de la actividad, pues es parte, los horarios. Las estructuras es parte. Y aquí hay una cuestión fundamental. Nadie tiene la razón en su mano, por tanto, deberíamos tener prudencia para entender que hay que dar un espacio a la autonomía, un espacio a lo local, un espacio a la institución escolar básica. No como se acostumbra a hacer, que desde arriba para abajo, y desde arriba para abajo puede ser de la instancia del Estado, puede ser de la instancia de la nación, pero en la actualidad de arriba para abajo significa instancias internacionales que no son educativas, que son económicas, gobiernan la educación en el mundo. Eso sencillamente está mal, porque implantan la agenda y dirigen la educación centralizadamente hacia un objetivo reproductor de la persona que sea capaz de tener éxito laboral. El éxito es fundamental. Los animales... Incluso hay un famoso experimento con las abejas donde se comprueba que la abeja memoriza el lugar donde libó la miel, en el momento en que libó la miel. El éxito es fundamental, pero la tergiversación del éxito, la hiperbolización del éxito, la conversión del éxito en un solo tipo de éxito que se reduce a dinero, nos empobrece profundamente y eso hay que excluirlo de la escuela. Hay que buscar las maneras diversas en que se podría trabajar para que el éxito, el florecimiento de la persona no sea competitiva con el florecimiento de otra persona, sino cooperativa. Hay quien dice que la evolución biológica y la evolución humana es objeto de competencia. Muchos decimos lo que no es así. La evolución biológica y la evolución humana es una gigantesca cooperación y la educación debería ser una gigantesca obra de cooperación y no lo es totalmente todavía. Y que aparte nos permita formar comunidad. Pues la comunidad es básica para la cooperación. Sí, ¿y cómo formamos comunidad, doctora? Formamos comunidad cuando tejemos intereses comunes. Es decir, cuando somos capaces de comunicarnos cuál es el sentido de la vida, de nuestras actividades, cuál es el significado, o sea, cómo va a trascender lo que pensamos, lo que hacemos, lo que conocemos. Porque la escuela debería estar abierta a la producción de conocimiento, no la escuela como la tenemos ahora, que es reproducción de conocimiento. A veces sabemos, más bien durante toda nuestra formación escolar, sabemos las respuestas que encontraron otros
y muchas veces no sabemos las preguntas que se hicieron para llegar a esas respuestas, y mucho menos damos espacio para que los estudiantes se pregunten sobre el mundo. Tienen muchas preguntas y no son puestas en marcha en la escuela porque le hemos quitado la voz a los estudiantes. Es más, con estas políticas de dictar lo que es la escuela desde las instancias internacionales, como dijo Carlos, o sea, instancias como la OCDE, del Banco Mundial, etcétera, están dictando las agendas educativas, entonces ni siquiera el maestro tiene voz. Y entonces es muy importante devolver la voz a todos los actores de la educación, que quiere decir devolverle la posibilidad de que diga su propio pensamiento, su propia inquietud de vida, su propia necesidad de construir esas realizaciones que le dan sentido a la vida. ¿Qué es lo que le apasiona a uno en la vida? ¿Qué cosas producen incertidumbre? ¿Qué situaciones quisiéramos saber cómo funcionan? Ayer nos contaba una amiga que su hija de 6 años se acercó y le dijo: te voy a hacer una pregunta, pero sí quiero que me la contestes, mamá. ¿Cómo empezó el universo? Tiene 6 años la niña. Sí, por supuesto, no quiere decir que tenemos todas las respuestas. Ella puede decir: no sé, vamos a investigar cómo va el asunto. Vamos a ver qué es lo que dicen los que se dedican a la astrofísica, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen sobre cómo se creó el universo? ¿Le dijeron eso en la escuela? No, es una pregunta que ella se hizo, y como eso podemos poner muchísimos ejemplos. Los seres humanos somos exploradores, es decir, nos preguntamos, y en cuanto empezamos a hablar, eso es notable. Los papás que tienen niños de 2, 3 años saben que sus hijos los acosan a preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cuándo dejamos de preguntarnos o cómo fueron acalladas nuestras preguntas? Eso es algo que tenemos que reflexionar para transformar la escuela, para que la escuela dé rienda suelta al pensamiento humano, a la pregunta humana y a la construcción de comunidad, que tiene que ver con cómo compartimos nuestras preguntas, nuestras respuestas, nuestra vida, y con ello tenemos que transformar algo que le ha sido muy importante a las instancias económicas internacionales: construir competencia. Entonces tenemos que derribar cualquier forma de competencia justo para entrar a los procesos de cooperación que permitirán construir los lazos comunitarios. Y a partir de los saberes locales, a partir de recuperar sí, y de cómo nos sentimos y cómo enfrentamos la vida. Pero ¿cómo tú enfrentas la vida si no te dejo hablar nunca? Si lo que quiero es que me repitas lo que dice el libro o lo que dice el maestro. Incluso hay prácticas en donde los maestros piden que con punto y coma se diga lo mismo que ellos dijeron, y eso acalla a cualquiera. Eso me quita la voz y con ello me quita la posibilidad de pensar por mí mismo. Entonces, el escucharnos como una herramienta para formar comunidad. El diálogo, la escucha y la comprensión de las circunstancias del otro. Y eso nos permite construir comunidad, porque compartimos, porque tenemos ideales comunes, porque tenemos a lo mejor creencias diferentes, pero sé cómo crees tú, sé cómo creo yo, y podemos comprendernos. Integro tu saber, sí, a mi saber, sí, y lo compartimos. Así es. Bien. No sé si sería oportuno que usted nos diga cómo escucharnos para formar comunidad antes de escuchar al público que está aquí presente. Creo que después de lo que ha dicho Rosa María queda poco por decir sobre el asunto. Sí. Creo que hay un elemento importantísimo que es ético y otro que es actitudinal. El asunto representa una dimensión de actitud. Yo
tengo la actitud de acercarme al otro, de reconocer al otro, de comprender, escuchar al otro y comprender al otro. Y al mismo tiempo representa una postura ética. Yo me siento en el deber y la responsabilidad de escuchar, entender, comprender y preguntar. Eso no invalida el punto de vista propio. Eso facilita la comunicación entre los diversos puntos de vista y facilita nuestro reconocimiento de que somos diversos. Incluso aquí podemos apelar a una ética cívica. Cada uno de nosotros tiene su ética de máximo, su conjunto de creencias y su normatividad moral que viene con las religiones, viene con la vida nacional, viene con la profesión, con todo el entorno de actividad en el cual participamos. Pero podemos hacer entrega de esa ética para nuestro ámbito privado, de nuestra comunidad privada, y reconocer que hay muchos puntos en común con la persona de al lado que es diferente de mí y que comparte el espacio citadino de tener sus hijos en la misma escuela, o de comprar en el mismo mercado, o vivir en la misma zona. Es decir, hay algo muy común que se nos pasa por delante y no lo vemos, y es que convivimos en el quehacer humano, y hay que atarse a esa convivencia en el quehacer humano y jalar de ahí todas las posibilidades de cooperación, de comprensión, de comunicación, y a partir de ahí la conducta ética, que es, en este caso, entre comillas, de tolerancia, porque no estamos haciendo tolerancia, sino comprensión y comunicación, pero que acepta al otro, al mismo tiempo no renuncia a sus propios ideales y a su propia moralidad. Y eso es la reconstrucción de la plenitud de la diversidad, donde no aplastamos al otro, no unificamos al otro. De nuevo, es la primera idea que manejamos, es decir, la idea que tiene la educación implícita en la actualidad es la idea de unificación y estandarización. Tenemos un tratamiento que es prácticamente industrial, robótico, viene de esa época. No podemos seguir con esa ilusión de que podemos lograr un ser humano estandarizado, eso no existe. Nunca lo vamos a lograr, lo que logramos es la frustración de millones de seres humanos que no alcanzan el supuesto ideal idílico de que se puede ser estandarizado. Nos tenemos la necesidad de reconocernos diferentes y ese es un compromiso actitudinal y un compromiso ético. Que aparte en esa contribuimos en esas diferencias a tener una mejor humanidad, un mejor mundo que podamos ofrecer y a enseñar también a los alumnos a que aprendan también de sus diferencias. En Cuba nos gusta mucho comer la carne de cerdo. Pero hay un dicho popular que es que hasta la carne de cerdo, si la comes muchas veces, aburre. La monotonía de la repetición de lo mismo es lo más dañino que puede existir para la naturaleza y para la sociedad. La diversidad es bienvenida y tenemos una actitud de recelo con respecto a la diversidad. Ese es un elemento que hay que superar, pero es fundamental superarlo para poder tener una plenitud en los procesos educativos y en salir de la situación actual de la educación. Porque hay que entender la situación actual de la educación. No es que tengamos pequeños fallos en la educación, es que el proyecto educativo que tenemos no satisface las necesidades de las personas para vivir su vida cotidiana contemporánea. Ese es el problema de la educación contemporánea, una manera de representar ese problema. Estamos viviendo un mundo que exige de nosotros determinadas cosas y la educación no nos da las herramientas para vivir en ese mundo. Quiere decir, es como si estuviéramos viviendo en el periodo medieval con las herramientas del periodo 3 de la esclavitud o 300 años anteriores. Ese es el conflicto en que viven hoy nuestros adolescentes, nuestros estudiantes y cada uno de nosotros. Nos dicen a los de nuestra edad que llegamos tarde a las tecnologías. No llegamos tarde a las tecnologías porque estamos viviendo en la misma sociedad. Tenemos necesidades educativas diferenciadas por el momento en que las tecnologías llegaron a nuestro medio y a nuestra comunicación. Y si lo replanteamos de esa manera, entonces nos entendemos. Somos parte de la diversidad, los de un sector de mayor edad, los de un sector de menor edad. Y esa diversidad la educación no la reconoce como tal. Entendiendo la educación en el sentido amplio que ella lo planteó, que Rosa María lo planteó al inicio, es decir, la educación en una educación para toda la vida y que abarca todas las áreas de la vida humana, no solo la escolarización. Gracias, doctor. Vamos a abrir un espacio de preguntas del público. Tenemos 10 minutos para ver si algunos de ustedes quieren hacerle alguna pregunta a los doctores. Adelante. ¿Qué pasó? Muy interesante las reflexiones que nos han manejado.
mi pregunta es, o consejo, ¿qué nos pueden recomendar para enseñar a los adolescentes que el éxito no es nada más lo material, sino, como usted lo comentaba, la felicidad, poner al centro... No se escucha. Sí, no se ¿Ya? escucha. A ver, ¿así está mejor? Un poquito Sí. más. Gracias por las reflexiones que nos han dado este día. Mi pregunta es, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para que podamos transmitirle a los adolescentes la importancia de que el éxito no es solamente lo material, que sí es importante, pero más bien es la parte humana, la vida, la familia? ¿Qué recomendaciones podemos llevar a las aulas para que ellos lo comprendan y nosotros como docentes o los directivos le puedan transmitir que lo principal es desarrollarse en sus valores y buscar servir más a su comunidad, comunidades de aprendizaje para la vida? Algo que tenemos muy prohibido en nuestra sociedad es pensarnos a nosotros mismos. O sea, si me preguntan una recomendación, yo diría, maestros, hagan que sus alumnos se piensen a sí mismos. Es decir, cómo se ven en el futuro, qué necesitan hacer para construir ese futuro, qué necesitan saber para construir ese futuro. No porque el éxito en esta sociedad se entiende como éxito económico. Entonces, no con la palabra éxito, sino con la palabra realización de tus propias aspiraciones, de manera que los niños, los adolescentes puedan emerger, puedan salir, porque normalmente no se piensan, no tenemos la costumbre de pensar el futuro en nuestra sociedad. Si pensamos el futuro, entonces tendremos la posibilidad de construir compromisos con ese futuro, es decir, ayudarlos a construir un proyecto de vida y una vida que esté llena de proyectos para que puedan vivir. Sí, yo quisiera decir que se trata, en este caso, de un valor. Y cuando hablamos de valores, tenemos que reconocer que no podemos enseñar los valores. Podemos instruir, dar información sobre los valores y debemos desarrollar actividades que contribuyan a que el colectivo de estudiantes construya valor, genere valor. Por tanto, yo recomendaría plantear el asunto en términos de qué actividades desarrollar con los estudiantes para que comprendan la diversidad del éxito, la diversidad de la felicidad, las vías de acceso a un mundo que no existe, pero que puede ser su mundo del futuro. Y a partir de ahí, mediante el trabajo y la actividad y la creación de comunidad, podría lograrse a largo plazo en el proceso, no en el acto de un año, una clase o un ejercicio docente de un semestre, se podría lograr el resultado de una transformación profunda del mundo interior de esa persona. Porque cuando hablamos de valores, hablamos de eso, una transformación que es personal, que requiere levantar, requiere poner en dinamismo todas las potencialidades que tiene ese sujeto. Necesitamos en esas actividades poesía, teatro, necesitamos en esa actividad ciencia, necesitamos en esa actividad convivencia, el convivir, el reconocer al otro, problematizar la familia, problematizar los diferentes ámbitos de la sociedad que son inmediatas al estudiante en esa época de la vida, no solo de una agenda curricular. Yo sé que es un planteamiento muy general, habrá planteamientos mucho más concretos si se trata de pedagogos que trabajen con la edad, pero no es mi caso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Considerarían una modificación a nuestro currículo para introducir esa enseñanza futurista de la vida actual y la futura, el futuro cuidado del medio ambiente para seguir reinventando esta educación? Sí, voy a decir algo muy fuerte, el currículum debería desaparecer, sí.
debería construirse el currículum en cada comunidad de aprendizaje. Eso es lo que significa autonomía. O sea, ¿qué nos interesa? ¿Qué problemas nos están preocupando? ¿Cómo los debemos investigar? ¿Cómo debemos conocer? Quiero decir algo, el conocimiento en nuestra especie es prácticamente nuestra forma de adaptarnos a la vida desde los tiempos remotos. Entonces, eso es muy importante. El conocimiento debe mantenerse, la escuela es importante para construir conocimiento, no para repetir conocimiento. Por supuesto que tenemos que hacernos de las herramientas de lo que la humanidad ha construido, pero el currículum es una camisa de fuerza y el currículum siempre está determinado por las instancias de poder, ¿sí? Siempre está determinado, pero no me refiero ni siquiera a las instancias nacionales, las instancias internacionales de poder. Entonces, podemos ponernos ciertas metas de conocimiento. Debería cambiarse mucho en la escuela, deberían poder convivir niños de diferentes edades, unos cuidando a los otros, otros recordando las preguntas que tuvimos cuando éramos más niños y abriendo la posibilidad de los sueños, pero los sueños, voy a citar a Lenin, aunque ya no esté de moda, los sueños nos implican compromisos, o sea, un sueño sin compromiso no tiene sentido. Entonces los sueños nos involucran decir qué es lo que vamos a hacer para que esa sociedad que soñamos sea. Los niños sueñan desde muy pequeños en el futuro, pero luego les impedimos con la estructura escolar soñar. Entonces, no voy a decir enseñar a soñar, sino voy a decir dejemos que los niños sueñen y comprometámoslos a que los sueños tengan caminos para ser realizados. Los sueños comunitarios, además, son la forma más fuerte de construir comunidad. Estamos persiguiendo lo mismo en la vida. Nuestros lazos se hacen indisolubles. Nuestros lazos se hacen llenos de pasión por aquellos con los que compartimos sueños. La escuela debe cambiar muchas cosas, pero poco a poco. Vayamos poco a poco. Si permitimos, si cambiamos nuestra manera de convivir en el aula, que haya la posibilidad de dialogar, que haya la posibilidad de que todos pongan en juego sus sueños, sus pensamientos, sus preocupaciones, sus dolores. Además de construir comunidad, construimos conocimiento. Y les aseguro, si ponemos en un espacio un proyecto en el que todos se comprometan, entonces estamos construyendo comunidad y construyendo conocimiento con la vida misma, con la vida de quienes estamos en esa comunidad. Sí es posible, y es posible desde el preescolar. Es más, mucho tiempo el preescolar funcionó por proyectos. Entonces, en esa época nosotros decíamos llevar el preescolar a todos los niveles escolares. Esa es la demanda. Y construir conocimiento con sentido, ¿verdad? El sentido que tiene para la comunidad. Perdón. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que es fundamental colocar la actividad en el centro. Necesitamos cambiar la actividad educativa. Cuando hablamos de reinventar la educación, no es de hacer un cambio estructural en un punto de la estructura, sino considerar la estructura, y la estructura es la estructura de la actividad. Es decir, hay sujetos, tenemos que pensar los sujetos de la educación, tenemos que pensar las herramientas de la educación, las subestructuras de la educación, una de las cuales es la institución educativa, otra el currículum, otra la formación de los maestros. Es decir, son muchos elementos que tenemos que tomar en consideración. La familia. Si pensamos el cambio de la educación como un cambio de la actividad educativa, entonces abrimos las puertas a un diálogo entre educadores, entre la sociedad y los educadores, y a partir de ahí pueden surgir transformaciones. Y deben ser transformaciones, no importa cuán grave sea la situación, deben ser transformaciones prudentes.
porque lo que está en juego es la responsabilidad nuestra para con los niños, para con las nuevas generaciones, para el que entró a la universidad para formarse como un profesional. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y no irse a la locura de cualquier transformación, porque las cosas están mal. Por mal que estén, cubren algunas necesidades, la educación que tenemos. Si no, no estaríamos sentados aquí ni tendríamos este evento. Por tanto, hay que pensar constructivamente, pensar positivamente. Si pensamos en la estructura de la actividad, esos 5 componentes, sujeto, objeto, lo que quiero transformar, el producto que quiero obtener, los medios, los instrumentos de trabajo, los ideales que están detrás, a partir de ahí puede haber una transformación educativa profunda. Si pensamos la autonomía, entonces no tiene que ser estandarizada. Se puede tomar en consideración lo local, lo regional, lo del entorno, lo propio de las diferentes culturas. Y a partir de ahí se puede construir desde abajo. Y es fundamental construir desde abajo, a mi juicio. Muchas gracias. Bueno, pues yo les pediría a nuestros expositores que cerráramos este diálogo en esta tarde. Muy brevemente. Antes, dice mi maestro, antes que enseñar a los niños a leer y escribir, enseñarlos a soñar. Tenemos que recuperar los sueños del ser humano. Nacimos para ser felices, no nacimos para sufrir. Tenemos que buscar y construir juntos, en comunidad, los espacios que nos dan felicidad. Y a los seres humanos nos da felicidad entender el mundo, saber cómo interpretar ese mundo. Eso lo hemos intentado hacer desde hace muchísimo tiempo, desde que éramos cazadores y recolectores. Nos los dicen las pinturas rupestres que estaban tratando de representar regularidades en la realidad. Nos los dicen los signos astrológicos que inventaron los babilonios, que estaban buscando regularidades en la bóveda celeste. Nos los dicen una serie de cosas que nos han heredado, como la búsqueda de las certezas del ser humano en el universo, la certeza de que hay regularidad. En otras palabras, el universo es si nosotros buscamos un orden que nos permita adaptarnos al mundo. Esa naturaleza humana, nuestra naturaleza exploradora, nuestra naturaleza comunitaria y nuestra naturaleza soñadora es lo que debe retomar la escuela para rediseñarse, como dice mi compañero Carlos, no con locura, sino paulatinamente. Ya aceptamos muchos años de directrices, podemos ir poco a poco rompiendo esas directrices. Gracias. Reconocernos en nuestra humanidad y reconocernos con ética y con prudencia. Sí, yo diría que si la educación es un invento humano, los humanos tenemos la necesidad de sentirnos y de pensarnos responsables de cambiar la educación. Ese sería mi mensaje. Bien, pues muchas gracias, doctores. Creo que estamos terminando en tiempo. No sé si todavía tenemos oportunidad de alguna pregunta. Sí, ya no. nos dicen que se nos acabó el tiempo. Sí, me parece Creo que desafortunado. podríamos tener mucho más para platicar con ellos, pero bueno, están sus producciones que podemos revisar, leer y entrar en ese diálogo. Muchísimas gracias, doctora Gracias Rosa a ti. María. Muchas Muchas gracias. gracias. Y muchas gracias Muchísimas a los gracias, doctora. organizadores de este gran evento. Yo me quedo con Recrea y borro Academia.